La ciudad de Nápoles surge al sur de Italia, en la llanura entre las cadenas montañosas de Campos Flegreos y Vesubio, en la desembocadura del río Seveto, protegida por la parte norte y oeste por las cadenas montañosas y por los valles originados por los cauces de sus torrentes y, por el oeste, por una región pantanosa. En los comienzos del siglo XV, el arte en Nápoles está todavía fuertemente dominado por el estilo gótico tardío. El entonces rey de Nápoles, Renato d'Anjou, era un príncipe erudito y amante de las artes. Durante su reinado, la influencia franco-flamenca jugó un papel importante en la formación de Colantonio, gran intérprete de la nueva pintura del Renacimiento. Las guerras entre la casa de Anjou y de Aragón se saldaron con la victoria de Alfonso V, el Magnánimo, que entró triunfalmente en Nápoles el 26 de febrero de 1443. Al año siguiente, asciende formalmente al trono con el nombre de Alfonso I de Aragón. El advenimiento de la nueva dinastía aragonesa produce un extraordinario florecimiento de las artes y marca el salto de la época medieval al Renacimiento. Al gótico internacional se añaden ahora las aportaciones de artistas de distintas procedencias. Rey erudito y esteta y, colocándose bajo el signo de una cultura europea muy atraída por la pintura flamenca, Alfonso llama a artistas italianos y extranjeros para llevar a cabo su ambiciosa remodelación urbana e instaurar un marco cultural muy complejo. La arquitectura civil, dominada inicialmente por las influencias catalanas, se renueva bajo el signo de la Toscana. Durante el largo reinado de Ferrante I, pero sobre todo gracias a su hijo Alfonso II, vinculado políticamente a la Florencia de los Médicis, llegan a Nápoles algunos de los artistas más famosos de la Toscana y el norte de Italia, como Giuliano da Maiano, Francesco di Giorgio Martini, Benedetto da Maiano y Guido Mazzoni, este último venido de la Emilia en 1489. Aunque la población en Europa era mayoritariamente rural, había una ligera tendencia a la migración de la población hacia las ciudades. Al inicio del siglo XVI, algunas ciudades, entre ellas Nápoles, París, Sevilla y Lisboa, contaban con cerca de 200.000 habitantes. Podemos decir que una de las grandes acciones urbanísticas de Nápoles fue la de romper definitivamente con la costumbre de cerrarse tras las murallas. Sucedió en 1536, cuando el virrey Pedro Álvarez de Toledo creó la Vía Toledo, llamada Vía Roma. El Seicento fue una de las etapas de mayor actividad edilicia de toda la historia de la ciudad, al erigirse y remodelarse un sinfín de edificios civiles con una decoración en extremo exuberante, rica y colorista que, al emplear los más variados materiales y técnicas, como la madera tallada, estucos, pintura, azulejería, rejería o escultura, crea unos ambientes interiores de gran sugestión y belleza. Al último manierismo romano, trasplantado por arquitectos como el jesuita G. Valeriano, se unió la perfección formal y el sentido de medida toscanos con que G. A. Docio remodeló la Certosa di San Martino. Entre esos maestros se significaría Domenico Fontana, que, tras morir Sixto V, abandonó Roma y se exilió en Nápoles, proyectando obras hidráulicas, ordenaciones urbanas y edificios, como su Palazzo Reale, cuyo riguroso ritmo de la fachada era roto por el claroscuro de la planta baja fortificada, buscando integrar arquitectura y ambiente urbano. De su obra, precisamente, nacieron los estímulos de renovación planimétrica y estructural de la arquitectura local. El teatino Francesco Grimaldi fue el primero en adaptar el nuevo lenguaje en unas iglesias protobarrocas de planta basilical, interiores terraceados y fachadas articuladas, logrando efectos escenográficos mediante escaleras exteriores de doble ramal. Ese rasgo típico de la arquitectura napolitana, estructuras retardatarias con interiores ricamente decorados, lo prolongaría Giovan Giacomo di Conforto, sucesor de Docio en las obras de la Certosa di San Martino y autor de la Campanile de Carmine, rematando por una cúpula bulbosa diseñada por el dominico Giuseppe Donzelli, llamado Fra Nuvolo. La obra de este matemático de vocación ayudó, como ninguna, al arraigo en Nápoles del barroco. Durante el siglo XVII, Nápoles, además de ser la capital política y administrativa del virreinato español, fue también la más populosa de las ciudades italianas, con 360.000 habitantes, y el mayor núcleo residencial de religiosos, incluido Roma.
Nápoles constituía también un centro importante de producción e hilado de seda, junto a Catanzaro. Sin embargo, la fabricación de tejidos se efectuaba en las ciudades del norte, como Florencia, Venecia, Génova y Milán, a cuyos talleres la seda napolitana y calabresa era remitida para su confección definitiva. La industria textil italiana atravesó por momentos de dificultades a raíz de las guerras de Italia, aunque más tarde se recobró en parte. La gran población de Nápoles durante el siglo XVII decae debido a las pestes y logra reanimarse gracias a la llegada de los Borbones. Como bien sabemos, el feudalismo pasó por una grave crisis derivada de la catástrofe demográfica causada por la peste negra, que disminuyó el 40% de la población europea, y por la hambruna que asoló las regiones europeas. Sin embargo, la elevada tasa de natalidad permitió el aumento progresivo de la población que, en el año 1500 después de Cristo, era aproximadamente 70 millones de habitantes en toda Europa, lo que significaba que se debía recuperar en los niveles anteriores de la peste negra, llamada también peste bubónica. Debido a esto, adoptan un nuevo sistema económico, el cual beneficiaría el progreso y el desarrollo de la ciudad de Nápoles, donde la principal herramienta de producción era la capital. Ya viendo todo esto, podemos concluir que al estar llegando muchas personas desde los feudos a las ciudades en busca de mejores condiciones, se dio el proceso de urbanización, lo cual ocasionó a su vez el crecimiento de las ciudades, las cuales se convirtieron en centros de compra y venta de numerosos productos para poder abastecer a todas las personas que se encontraban viviendo ahí. A las personas que se dedicaban a esto, hoy en día las conocemos como la burguesía.